Mi nombre, como dijeron acá, es Sara Iris García. Yo soy Data Scientist y el tema de hoy va a ser Fairness in Machine Learning. Lo puse de esta manera en inglés para que pues, es de la manera que se van a encontrar muchos materiales en internet, pero digamos, la traducción en español sería equidad en Machine Learning o en aprendizaje automático. Entonces, este va a ser un poco el contenido que vamos a estar hablando hoy. Primero sería un ejemplo de las IAs, aplicaciones de inteligencias artificiales injustas que han tenido impacto en la vida real, en la industria. Un overview sobre qué es fairness, cuál es la importancia que tiene fairness o equidad en inteligencia artificial y también varios conceptos que están relacionados con el tema de la equidad y de dónde proviene sesgo o bias también, cuáles son los tipos de sesgo que existen. Vamos a hablar también de las métricas de equidad, los frameworks que podemos utilizar en el contexto del ecosistema de Python y las direcciones de investigación actuales que existen. Si hay alguna pregunta o algo ahí lo pueden poner en el chat. Igual si hay algún problema técnico también, por favor, si me avisan. Entonces comenzamos con algunos ejemplos de las inteligencias artificiales injustas. Tenemos muchísimas, pero por cuestión de tiempo voy a mencionar dos. La primera es que recientemente en el 2015 Amazon dio a conocer que su herramienta experimental para la automatización de la contratación de personal, que usaba inteligencia artificial para darle un ranking a los candidatos, le daba un mayor puntaje a los hombres para puestos de desarrollo que a las mujeres. Entonces a las mujeres automáticamente las excluía del proceso de contratación. Y lo que pasó fue que el sistema aprendió que las mujeres eran menos apropiadas para los puestos de tecnología, basado en que la mayoría de sus puestos son ocupados por hombres. Ese sistema fue dado de baja, incluso el equipo de desarrollo se desintegró, pero actualmente se estima que un 72% de los currículums de los candidatos a puestos de trabajo son evaluados totalmente por computadoras y no por personas. Entonces, historias así como estas pueden volverse mucho más comunes. Y igualmente, Facebook y Google, por ejemplo, han sido criticados varias veces por mostrar anuncios de empleos sesgados por géneros. Entonces, lo que hacen es que muestran ellos puestos técnicos o de alto rango o de liderazgo mayormente a sus usuarios hombres. Y también hay otra aplicación que es un poco más perturbadora, que es que a finales de enero de este año, un padre de familia afroamericana regresaba de su casa después de su trabajo, cuando fue arrestado frente a su esposa y a sus dos hijas, por la policía de Detroit en Estados Unidos. Entonces se lo esposaron y lo llevaron a interrogar por robo a una tienda de relojes. Y lo que pasó es que la policía de ese condado había contratado a una empresa para implementar un sistema de reconocimiento facial para imágenes de cámaras de seguridad. Entonces, este sistema erróneamente lo identificó como el ladrón de la tienda, por lo que este señor tuvo que pasar un día entero en la cárcel, como más de un día, y pagar $1,000 de fianza para ser puesto en libertad por un crimen que no cometió. Dice su abogada, le dice que fue muy afortunado en que la policía no empleara violencia durante su arresto, algo que hubiese sido fatal para él, porque como por esto del movimiento de Black Lives Matter, si pudimos darnos cuenta, usualmente la policía en Estados Unidos
suele hacer eso con las personas de color, emplear la fuerza. Entonces, pudo haber sido trágico para esta persona por ese error de la inteligencia artificial. Y no es el único, esa no es la única aplicación de reconocimiento facial que utiliza la policía allá en Estados Unidos. Existe otra, eh, eh, su nombre es Compass, que actualmente las cortes de los Estados Unidos las usan en varios estados para evaluar la probabilidad de que un acusado vuelva a reincidir en crímenes, y ya ha sido cuestionada porque le asigna un puntaje de riesgo mayor a las personas de color que a las blancas. Entonces, debido a esto hay varios estudios que se han hecho que se estima que de 10 a 100 veces más falsos positivos en algoritmos de reconocimiento facial existen para las personas afroamericanas y asiáticos que para los blancos. Entonces, teniendo en cuenta que los algoritmos de reconocimiento facial son utilizados actualmente en aplicaciones que van desde los accesos a teléfonos celulares hasta reconocimiento de peatones para vehículos autónomos. Esto sí es un tema bastante relevante porque una inteligencia artificial puede dañar y poner en riesgo la vida de los usuarios basado en solamente discriminación. Pero si hablamos sobre inteligencias artificiales injustas, entonces tenemos que hablar de justicia, qué es equidad, y para eso pues realmente no existe una única definición de fairness o justicia en el contexto de algoritmos de inteligencia artificial. Es el tema que hay al menos 21 definiciones matemáticas de justicia y equidad, y aunque matemáticamente estas definiciones sean imposibles de satisfacer a la vez, podemos decir que una definición de justicia hace referencia al uso imparcial, sin discriminación hacia subgrupos en nuestra data. Y también hace referencia a técnicas de detección y mitigación de sesgos o bias. El doctor Chris Russell del Instituto Alan Turing dice, lo cito, uno de los mayores desafíos en el desarrollo de algoritmos justos radica en decidir qué significa realmente la justicia. Igual aquí pongo uno de los principios del IA de Google, que también ellos se comprometen en hacer algoritmos justos. Y, eso trae como todo, nos dice qué tan importante es la equidad en el contexto de inteligencia artificial. Y hay muchas muchas razones para considerar la equidad como de mayor importancia en las investigaciones actuales y desarrollo de inteligencias artificiales, pero igual por el tiempo voy a mencionar dos que me parecen bastante importante mencionar, que es, por ejemplo, las regulaciones como GDPR. Recientemente, y fue como a mediados de 2018, entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que básicamente requiere que las personas que utilizan, que protejan los datos personales y la privacidad de los usuarios europeos. Incluso impone a las empresas que no lo hagan en sanciones monetarias. Y muchas de sus disposiciones son relevantes para la IA, e incluso le da al usuario el derecho de explicación, que significa que el usuario puede pedir una explicación sobre el razonamiento o la conclusión de un algoritmo. Y también hay bastante temor en el uso malintencionado de la inteligencia artificial, y por eso es muy importante este tema de la equidad en la inteligencia artificial.
También un par de casos para mencionar es que IBM recientemente anunció que se va a retirar del mercado completamente de reconocimiento facial. O sea, ya no van a hacer eh, este, comercialización con sus sistemas de reconocimiento facial, ni tampoco investigación. Lo mismo Amazon y Microsoft anunciaron que tampoco van a vender sus modelos de reconocimiento facial específicamente a policías, la policía y gobierno de Estados Unidos. Esto lo hace por temor a que sean utilizados como para crear perfiles, elaboración de perfiles. Entonces, a raíz también de este movimiento de Black Lives Matter, también ellos con esto tratan de hacer como que una presión a las legislaciones de Estados Unidos para que se creen alrededor del tema de la equidad en inteligencia artificial. Y lo mismo, eso es en Estados Unidos, pero si vamos más allá, en China ya las tecnologías de reconocimiento facial se utilizan ampliamente para la vigilancia y también para la ingeniería del comportamiento. La ingeniería del comportamiento básicamente es que se combine la tecnología con la psicología, como que para empujar o hacer que una persona actúe de cierta manera. Y pues sí, tampoco es algo nuevo, se hace en todos lados, en muchos países, pero en China particularmente, esta tecnología se usa como herramienta del Estado y eso es lo grave. También en ejemplos, en China, en algunos parques de China, instalaron software de reconocimiento facial para prevenir que la gente robe papel higiénico en sus baños. Y todavía un poco más alarmante es que recientemente una empresa, aquí les dejo las fuentes, estaba comercializando una cámara inteligente que identificaba automáticamente a uigures. Un uigur es una persona les debo el nombre, es una determinada región en China, pero mayoritariamente las personas los uigures son mayoritariamente musulmanes y esto es bastante alarmante que sea, básicamente es como el uso de la inteligencia artificial como para la automatización del racismo, básicamente. Entonces, esto hace que vayamos a temas más amplios, que hablemos de ética, confiabilidad, responsabilidad. Entonces, ¿cómo se relacionan todos estos conceptos con equidad en inteligencia artificial? Pues como pueden ver, hay muchísimos conceptos alrededor del tema de justicia y equidad en inteligencia artificial, pero podemos decir que el tema de responsible AI o IA responsable es como que el que engloba a muchos de estos términos y es un término general para las investigaciones tanto sobre el punto de vista legal, ético y moral de los algoritmos de inteligencia artificial, ya que el outcome o la salida, la conclusión de un algoritmo pueden afectar o ser críticas para la seguridad o bienestar de sus usuarios. Entonces, para llegar a lograr una IA responsable, necesitamos básicamente que sea confiable, ética, que sus resultados sean explicables, que sea justa y que sea transparente. Específicamente, podríamos decir que cumpla uno de todos estos como características, que deba ser explicable, interpretable, que sea ética, que sea segura
que sea fiable, pero aquí vamos a hablar de la característica que un algoritmo de inteligencia artificial sea justo o equitativa, que se refiere a que no tenga sesgos y que no discrimine. Entonces, hay mucha investigación en cuanto a los otros puntos o características que puede tener una IA para llegar a ser responsable, pero aquí vamos a hablar específicamente de la capacidad de que sea equitativo. Entonces, podemos decir que un algoritmo es injusto si sus decisiones están sesgadas o que tienen un bias en inglés hacia un determinado subgrupo. Pero en la mayoría de los casos no es que el algoritmo sea el injusto, sino son los datos con los que se entrenó el algoritmo, los que son los que presentan sesgos o bias. Entonces, y estos sesgos reflejan las desigualdades sociales o incluso históricas. Y, y entonces podríamos decir que el mayor problema de machine learning o aprendizaje automático reside en que esa data de entrenamiento contiene distribuciones, una distribución que no siempre se ajusta a una distribución deseada, que nosotros deseamos que la distribución sea equitativa para todos los subgrupos de la data, algo que no siempre es así. Entonces, de esta forma, si no tomamos en cuenta eso, lo que hacemos con inteligencia artificial es solo reproducir una desigualdad sistemática, incluso amplificarla. Y hay varios tipos de sesgos, pero se pueden clasificar en estas categorías. Entonces, el sesgo de la data se puede presentar por sesgo de muestra, que ocurre cuando la población está subrepresentada o sobrerepresentada en un conjunto de datos de entrenamiento. Tenemos el sesgo de etiqueta o de clase, que ocurre cuando el proceso de anotación introduce sesgo durante la creación de los datos de entrenamiento. Digamos, por ejemplo, que las personas que etiquetan los datos ya le involucran un prejuicio personal al momento de etiquetar esa data. Entonces ahí ya hay un sesgo. También tenemos sesgo de proxy de resultado, que se produce cuando, a pesar de que el atributo protegido no sea accesible para el modelo, puede aprender a discriminar usando un proxy que esté correlacionado con el atributo protegido. Entonces, digamos, un ejemplo de esto podría ser que si quisiéramos predecir, digamos, la probabilidad de que una persona vaya a cometer un crimen, si usamos como el número de arrestos como un proxy, nosotros estaríamos sesgados porque las tasas de arrestos son mayores en los vecindarios que tienen más patrullas. Entonces, eso sería introducir un sesgo a la data. Entonces, para mitigar estos sesgos, lo que tenemos que hacer es utilizar métricas de equidad y mitigadores de sesgos. Una métrica de las métricas de equidad pueden utilizarse para verificar si hay sesgos en el workflow de desarrollo de un modelo, y los mitigadores de sesgos se pueden utilizar para contrarrestar esos sesgos y producir un resultado que sea más justo. Y hay muchos tipos de sesgos, de los cuales no da tiempo para hablar de estos, pero al final dejé un enlace en las referencias que hace una descripción bien detallada de cada uno de estos, de cada uno de esos sesgos. Y en cuanto a las métricas de equidad, tenemos que podemos como introducir métricas de equidad en todo el proceso de la creación de un sistema de inteligencia artificial. Podemos usar métricas de equidad en el procesamiento de datos. Podemos utilizar métricas de equidad en el proceso de creación de un modelo y en el postprocesamiento
de datos, que significa teniendo un outcome, teniendo ya el resultado de la predicción de un modelo, aplicar una métrica de equidad al resultado. Entonces, tanto tenemos las métricas de procesamiento de datos y de postprocesamiento de datos, que tenemos aquí una ventaja de que al utilizar métricas en estas dos etapas, podríamos, ya que no estamos modificando nuestro modelo así explícitamente, podríamos seguir utilizando los mismos librerías de inteligencia artificial que existen, por ejemplo, en Python, en R, etc. Pero una de las grandes desventajas de utilizar métricas aquí en estos dos procesos es que estamos alterando la data y eso podría llegar a tener implicaciones legales. Tenemos también que hay muchísimas métricas de equidad. No da tiempo para hablar de todas, pero se pueden como que dividir en ciertas categorías. Tenemos métricas de equidad que se basan en el individuo o instancia. En estas tenemos métricas de grupo que también se llaman equidad estadística o paridad estadística. También tenemos las métricas basadas en el individuo, que no buscan estar una métrica referente al individuo versus el grupo, sino nada más el individuo, independientemente del grupo al que pertenezca. Tenemos métricas de razonamiento causal, equidad bayesiana, equidad contrafáctica y equidad representativa. Entonces tenemos muchas, aquí dejé muchas aplicaciones de cada una de estos tipos de métricas y podemos decir que para el caso de la equidad representativa, Google pone hace la propuesta aquí de la aplicación de métricas de equidad en el contexto de como que estar, digamos, descentralizando quién tiene la responsabilidad de la aplicación de procesos para evitar injusticias en el desarrollo de una inteligencia artificial. Y para eso proponen 3 actores. Tenemos el actor data producer, data user y data regulator. Entonces, en este caso, nosotros quedaríamos bajo el usuario de la data, del usuario de data. Entonces, ¿esto qué significa? Que se debe crear frameworks para que nosotros como desarrolladores no tengamos que tener toda la presión de que de llegar a involucrar, lograr algoritmos equitativos, porque eso significa tener que lidiar con datos que muchas veces nosotros solo colectamos, pero que tienen implícitos bias sociales. Eso significa que hay, deben haber como una mezcla o trabajos en conjuntos de diferentes tipos de entidades o gentes, personas sociales, personas del ámbito legal, etcétera. No es, voy a que no es un trabajo que sea enteramente de responsabilidad de el usuario de datos que somos nosotros. Y como ya creo que se acaba el tiempo, también solo quería sí quería hablar un poco sobre las diferentes tipos de las diferentes técnicas para la mitigación de sesgos. Y tenemos muchísimas técnicas. Tenemos técnicas que hacen uso de aprendizaje adversario, técnicas basadas en calibración de la data, incorporación de priors, antecedentes, técnicas basadas en la recopilación de datos, técnicas basadas en la mitigación de representación, y hay muchísimas más. Y tenemos también
muchísimas librerías de código abierto. Aquí les dejé un listado de cada una de estas compatibles con Python. Tenemos, por ejemplo, FairML, Aikitas, TemiSML, What If Tools, FairLearn y hay muchas más. La mayoría de estas, algunas de esas sí, no la mayoría, pero algunas también son compatibles con R. Y pueden ver aquí una lista completa de todas estas métricas, librerías con las que pueden aplicar métricas de equidad a sus algoritmos. También existen frameworks aquí, todos estos son compatibles también con Python y tengo aquí un enlace para cada uno. Y solo para como cerrar, cuáles son las direcciones de investigación actuales y los retos, digamos. Primero podemos decir que no existe una definición única y universal de equidad que sea aplicable para cualquier contexto. O sea, ahí también implica bias o sesgos de parte del desarrollador de un sistema de inteligencia artificial al momento de decidir qué métrica utilizar, qué métrica va a ser la mejor en mi caso. Eso ya implica un posible sesgo. También podemos decir que hay algunas definiciones de equidad que son matemáticamente imposibles de satisfacer simultáneamente, incluso presentan conflictos entre sí. Y eso también hay bastante detalle en un par de papers que listé en el área de referencias. Y otro reto es que la literatura actualmente se enfoca mayormente a aprendizaje supervisado con énfasis en problemas de clasificación binaria. Así que se necesitan enfoques mucho más diversos que sean aplicables a la industria. También hacen faltas herramientas para identificación de variables protegidas o sensibles, o sea, determinar qué variable es sensible. ¿Será que es sensible la edad para nuestro caso de uso? ¿Cuánto gana la persona? ¿Eso es un dato sensible? Eh, eh, en fin. Y también necesitamos métricas de equidad que tengan un enfoque en la industria, enfocado, valga la redundancia, un enfoque en la industria, porque la mayoría de estas métricas, la mayoría de los estudios actuales están enfocados básicamente en el estudio de la equidad, pero se quedan como nada más en, en, en el lado de solo la fundamentación o su fundamentación matemática, no en la parte como la aplicabilidad de eso en la industria. Entonces, aquí dejo todo el listado de referencias. Hay muy buenas paquetes y librerías actuales que pueden utilizar. Y también si alguien tiene alguna duda o algo, me puede escribir a mi correo electrónico directamente. También ahí está mi handle de Twitter y los slides de esta presentación están disponibles en este repositorio. No sé si hay alguna duda. Con esto terminaría. Muchas gracias.